cuando vivía en Barcelona. Yo trabajaba con una iglesia ahí en el sur, al sur de Barcelona, en un pueblo llamado el Prat de Llobregat. Ahí se habla catalán también. Y teníamos un hermanito que antes había sido bautista, su padre también, los dos habían sido bautistas. Y un día este hermanito me dijo: Jerry, que me han invitado a un seminario teológico, el Seminario Teológico de Cataluña, van a presentar unas lecciones especiales. Eso era algo de los evangélicos, de los bautistas. Y me dijo que yo estoy pensando, sería bueno que fuéramos ahí porque a lo mejor podríamos enseñar a alguien o ponernos en contacto con algunos. Eran unas lecciones que estaban dando en este seminario teológico. Y nosotros nos quedamos para oír a dos oradores. Los dos, si me acuerdo bien, hablaron sobre partes del Antiguo Testamento. No recuerdo muy bien todos los detalles, pero las lecciones eran bastante buenas y yo no encontré mucho con que no estaba de acuerdo. Pero me recuerdo que en una ocasión había un descanso entre la primera y la segunda lección. Y en ese local del Seminario Teológico de Cataluña, ellos tenían una cafetería. Entonces decían que vamos a tener un descanso de X minutos. Hay una cafetería, si alguien quiere agarrar un refresco o algo así. Entré ahí porque yo quería preguntar al primer orador, quería hacerle una pregunta. Y lo primero que me chocó es que estaba fumando, si se lo puede imaginar. El primer orador en la cafetería estaba fumando y me acerqué. Y mi pregunta fue, y vamos a ver esta pregunta más adelante, ¿en qué momento el apóstol Pablo o en qué momento Saulo de Tarso fue salvo? Algunos suponen que son salvos sin pruebas bíblicas adecuadas. Y yo quería con esa pregunta ayudar a este señor a reflexionar sobre la conversión de Saulo. Porque muchos enseñan que él fue salvo en el camino a Damasco, que vamos a ver más adelante. Pero hoy en día vemos que hay quienes creen que se salvaron al ser rociados de agua cuando eran bebés para eliminar el pecado original de Adán y Eva. Yo antes había sido católico. Nací el 5 de octubre. Comparto el cumpleaños con alguien. ¿Con Daniel? Con Yanira también, si no me equivoco. Somos el club, es un club muy exclusivista de los que nacieron el 5 de octubre. Pero nací el 5 de octubre. Hablo de mi cumpleaños, mi fecha de nacimiento, porque nací el 5 de octubre y el 30 de octubre mis padres me llevaron a la iglesia católica para que el cura me rociara de agua. O sea, con 25 días de vida me rociaron de agua, me bautizaron, entre comillas. Hay otros que piensan que fueron salvos simplemente por aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y hay otros que creen que el Espíritu Santo les reveló que son salvos. Hace años escuché la ilustración absurda de un hombre que había soñado, imagínense ustedes, en su sueño decía él que había soñado con una rueda de carruaje. Y en su sueño se tragó toda la rueda. Y cuando se despertó de su sueño, él estaba pensando que ese sueño significa que fui salvo, que Dios me ha salvado. Yo no sé qué conexión tiene el tragar una rueda de carruaje con la salvación, pero él había llegado a esa conclusión de que el Espíritu Santo le estaba hablando a través de ese sueño, ¿verdad? Algunos piensan así. Sin embargo, la única forma en que una persona puede estar segura de su salvación es asegurándose de haber cumplido con lo que la Biblia dice para ser salvo. Dios no solo ha declarado explícitamente, o sea, con
cuantas y tantas palabras, no solo ha declarado explícitamente lo que una persona debe hacer para ser salva, sino que también nos ha dado en su palabra ejemplos de lo que la gente en el primer siglo hizo para salvarse. Y el libro de los Hechos, el nombre más completo es los Hechos de los Apóstoles, es un libro que está lleno de tales ejemplos. En realidad, en vez de los Hechos de los Apóstoles, podríamos ponerle otro título. Los Hechos de los primeros cristianos, los Hechos de la iglesia primitiva, los Hechos de, no sé, podríamos añadir usar otras frases para referirnos a ese libro. Pero cuando pienso en el libro de Hechos, yo pienso que podría llamarse el libro de las conversiones. ¿No es así? El libro de las conversiones, porque en ese libro vemos una historia de personas, una colección de personas que se convirtieron, llegaron a ser cristianas. Y ahí ven ustedes la lista de personas. No sé si es una lista completa. Pero un buen ejemplo es el de Saulo de Tarso, o el del apóstol Pablo. Y hay 3 registros de su conversión en el libro de Hechos. Vemos su conversión en el capítulo 9 y después se repite en el capítulo 22 y finalmente en el capítulo 26. Ahora, la pregunta que yo le hice a este señor fue, ¿en qué momento Saulo de Tarso se salvó? Ahora, este hombre era teológico, ¿verdad? Teológico, con cigarro en la mano, fumando en la cafetería, que eso en sí era bastante raro. Pero, ¿saben ustedes lo que me dijo cuando le hice esa pregunta? Me dijo, me imagino cuando Saulo estaba en el camino a Damasco y le dijo a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él confesó a Jesús como Señor y en ese momento fue salvo en el camino a Damasco. Y entonces le digo, ¿por qué pues? Vemos que 3 días más tarde, después de que Saulo había pasado 3 días sin comer, sin beber y sin ver, ¿por qué 3 días más tarde llega Ananías y le dije, Saulo, ¿por qué tienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Y saben ustedes lo que me dijo después? Me dijo, ¿dónde dice la Biblia eso? En serio. Uno que estaba enseñando una lección en el Seminario Teológico de Cataluña. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y agarré una Biblia y le enseñé el pasaje. Y me dijo, supongo que Saulo tuvo que bautizarse porque todavía se sentía culpable. Entonces tenía que bautizarse para cubrir esa sensación de culpabilidad que tenía. Le digo, Ananías no le dijo, Saulo, ¿por qué te tienes? Levántate y bautízate y lava tu culpabilidad, o lava tu... Le dijo que tuvo que lavar sus pecados, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen las personas para justificar el hecho de que Saulo fue salvo en el camino a Damasco. La historia de su conversión es útil para establecer una distinción entre lo que las personas hacen para salvarse y lo que las Escrituras les dicen que hagan para salvarse. Ahora, de nuevo, volvemos a esta misma pregunta. ¿Cuándo se salvó Saulo? ¿En qué momento se salvó Saulo? Yo estoy diciendo que no se salvó en el camino a Damasco, ¿verdad? Pero tengo otras cosas que vamos a mirar que nos ayudan a entender que Saulo aún no estaba salvo. Por ejemplo, no se salvó cuando era un judío devoto. La Biblia nos enseña que Saulo era un judío muy celoso de la palabra de Dios. Era un hombre religioso que se encontró con el Señor en el camino a Damasco. Y él, hablando de su fidelidad, de su propia fidelidad, él dice en Filipenses capítulo 3, empezando en el versículo 5,
Dice circuncidado el 8º día, él está hablando de sí mismo, ¿verdad? Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Aquí dice hebreos de hebreos. Eso significa que era un judío de verdad. Un hebreo de verdad, no un hebreo entre comillas. Saulo era un judío de verdad. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran la secta más grande dentro del judaísmo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y en Hechos capítulo 22, Hechos 22 y versículo 3, dice Saulo aquí, yo soy judío, nacido, bueno, era el apóstol Pablo en este momento, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Entonces, Saulo era un hombre muy celoso de Dios. Y hay otros textos que enseñan lo mismo, como por ejemplo en Gálatas capítulo 1, 14, Hechos 26, versículo 5. Él era un judío de verdad, devoto, celoso, comprometido con Dios. Sin embargo, sin Jesús, Saulo estaba perdido en sus pecados. Saulo vio la necesidad de dejar atrás la religión de sus antepasados y convertirse. Y cuando hablamos de la conversión, hermanos y amigos, la conversión incluye el bautismo para perdón de los pecados. En muchas iglesias hoy en día se habla de la conversión y uno dice que yo fui convertido en X año, pero no tiene nada que ver con el bautismo para perdón de los pecados. Simplemente se refieren a un tiempo en el cual aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal, porque dicen que la salvación es por la fe solamente. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero no, Saulo tuvo que bautizarse para lavar sus pecados. Eso es lo que le dijo a Ananías cuando llegó a la casa en Damasco donde se encontraba el apóstol. Entonces, otra vez volvemos a la misma pregunta. ¿Cuándo se salvó Saulo? ¿O en qué momento se salvó? Ya hemos visto que no se salvó cuando era judío muy devoto, judío muy celoso. Por muy bueno que hubiera sido, por muy dedicado a Dios que hubiera sido, aún necesitaba bautizarse para perdón de sus pecados. Otra cosa, que Saulo tampoco fue salvo cuando oró. Cuando Ananías se enteró por primera vez, y Saulo habla de su conversión en el capítulo 9, o se relata la conversión de Saulo en el capítulo 9, mejor dicho. Pero cuando Ananías se enteró de que tenía que ir a Damasco a hablar con este hombre, se asustó. Señor, tú sabes cuánto daño ha hecho este hombre a los santos, a los cristianos. Y Dios le dijo más o menos, ve, no te preocupes, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Y dice, entre otras cosas, he aquí, él ora. ¿Saben ustedes eso? Que Saulo no solamente pasaba esos 3 días sin comer, sin beber y sin ver, también pasaba el tiempo orando. Y es lógico, su mundo se había vuelto boca abajo. Él pensaba que rendía servicio a Dios por perseguir a los cristianos. Estaba tan convencido de que estaba en la verdad que hasta incluso perseguía a cristianos a ciudades lejanas. Cuando él iba a Damasco no está muy cerca de Jerusalén. Si me acuerdo bien, está a unos 300 kilómetros. ¿Ustedes serían capaces ahora mismo de hacer un viaje de 300 kilómetros en caballo o andando? Yo nunca he hecho un viaje tan largo. Cuando era Boy Scout, hice un día, si me acuerdo bien, 50 millas, pero 300 kilómetros es un viaje muy largo. ¿Por qué Saulo quiso hacer eso? Porque estaba convencido de que estaba bien con Dios y que a Dios le servía fielmente por hacer esto. Pero cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco,
Y hablemos de eso un poquito. Él iba en el camino a Damasco, iba a Damasco con el fin de arrestar a cristianos que se encontraban ahí y llevarlos a Jerusalén para que fueran ante el Sanedrín, para que fueran juzgados. Saulo estaba ahí cuando mataron a Esteban. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Y nosotros a veces cuando pensamos en ser apedreado, pensamos que bueno, la persona está bastante lejos y agarra una piedra así y tira la piedra. No, no era así. Saulo guardaba las túnicas de aquellos hombres que apedrearon a Esteban. ¿Y saben por qué? Porque la sangre salpica. Ellos se acercaban con piedras grandes y así le daban a la persona con una piedra. Y Saulo estaba ahí guardando las túnicas. Para él eso estaba bien. Y ahora va a Damasco con el propósito de arrestar a cristianos ahí, llevarlos otra vez a Jerusalén. Y se encuentra con Jesús en el camino, rodeado de una luz resplandeciente. Y escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Creo si me entiendo bien el significado de eso. El aguijón, usaban los ganadores en ese tiempo un palo con un clavo, algo parecido, y así le daban al animal para que el animal fuera en cierto sentido. Y Pablo se hacía daño a sí mismo dando coces al aguijón. Dios quería encaminarle y él resistía, él pensaba que estaba bien al perseguir a los cristianos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Después le preguntó Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta de Jesús era muy importante: vete a Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. Saulo tuvo que hacer algo al llegar a Damasco. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, sabemos que lo primero que hacía es que pasó 3 días sin comer, sin beber y sin ver. ¿Por qué hacía eso? Porque estaba en un estado de duelo profundo, un estado de arrepentimiento. Él pasaba el tiempo orando. Y saben, hay otra cosa que la Biblia no habla de esto explícitamente, pero yo creo que Saulo pasaba bastante tiempo haciendo otra cosa: llorando. La Biblia no lo dice, es una especulación mía. Pero él estaba tan convencido de lo que él hacía, que era correcto, y pasaba parte de su vida persiguiendo a los cristianos, y ahora su mundo se había vuelto boca abajo. He estado luchando en contra de Dios mismo. ¿Y saben algo que le habría torturado muchas veces? Yo a veces me pongo en el lugar de Saulo. Los gritos de las personas que fueran torturadas o muertas, porque Saulo pensaba que así rendía servicio a Dios. En otro texto dice la Biblia que Saulo les obligaba a blasfemar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué habría hecho Saulo para obligarles a obligar a los cristianos a decir: vale, que no creo en Jesús, no hagas más daño, no me hagas más daño, no hagas más daño a mi familia, ya no creo en Él, le rechazo, Jesús de Nazaret no es el Cristo? Les obligaba a blasfemar. Entonces yo me imagino en esa casa, su mente estaba dando vueltas a mil millas por hora, ciego, sin comer, sin beber, orando. Y aquí él ora y probablemente llorando. Pero a Saulo nunca se le dijo que orara. Él lo hizo por su cuenta, ¿verdad? Lo hizo por su cuenta y era algo lógico. Pero Dios, Cristo, le dijo nada más: vete a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. No le dijo: mira, vete a Damasco y pasa el tiempo orando. Ananías no le dijo, cuando Ananías llegó ahí, no le dijo: tienes que orar ahora la oración del pecador. ¿Ustedes han oído alguna vez la oración del pecador?
Eso es lo que se usa en algunas iglesias. ¿Han oído alguna vez de Billy Graham? Él murió hace unos años. Era un predicador evangélico que llenaba estadios. A donde quiera que fuera, llenaba estadios de protestantes, de evangélicos. Pasó tiempo con 5 presidentes de Estados Unidos. Les daba consejos. 5 presidentes de Estados Unidos, si no me equivoco. Pues, esa es la oración del pecador, enseñada por Billy Graham. Querido Señor, sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados y te invito a que vengas a mi corazón y a mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. En tu nombre, amén. Y así con esa oración enseñaba Billy Graham y otros muchos siguen enseñándolo hoy en día, que uno se salva. No se dice nada en absoluto acerca del bautismo. Yo recuerdo una vez, hace años, cuando vivía en Barcelona, un hermano me hablaba favorablemente de Billy Graham. O sea, sí, hablaba bien de él. Yo no lo podía entender. Me decía, Jerry, pero ¿a dónde quiere que vaya? Él llena estadios. Y le digo al hermano, ¿de qué sirve? Si no les está enseñando el evangelio puro. Les dice que ellos se pueden salvar por la fe solamente, que el bautismo para perdón de los pecados no es necesario. ¿De qué sirve eso? Pues cuando Ananías llegó a donde estaba Saulo, no le dijo que orara la oración del pecador. En vez de esto, Ananías mandó que Saulo fuera bautizado. Hermano Saulo, ¿a qué te tienes? Algunos dicen, bueno, le llamó hermano, eso significa que ya eran hermanos antes de que se bautizara. ¿Han escuchado ese argumento alguna vez? No, él le dijo hermano Saulo porque eran judíos los dos. Eran de la misma familia de Abraham. No era hermano en Cristo todavía. Hermano Saulo, ¿a qué te tienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así se invoca el nombre de Cristo cuando uno cree en Jesús, se arrepiente y es bautizado para perdón de los pecados. No es simplemente pronunciar el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Y el punto es que el bautismo es un mandamiento. No es nada opcional, como enseñan algunas personas, que uno puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal y pasando los días, semanas, meses o hasta incluso años, debe bautizarse, pero si no se bautiza, no es necesario para la salvación, para recibir perdón de pecados. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el bautismo para perdón de los pecados es un mandamiento, tal como enseña Hechos capítulo 10, versículo 48. Entonces, ¿cuándo se salvó Saulo? No cuando oró, estaba orando, ¿verdad? Pero Ananías, cuando llegó ahí, le dijo que se bautizara. Entonces, no cuando era judío devoto, no cuando oró. Y otra vez hacemos la misma pregunta, ¿cuándo se salvó Saulo? No cuando tuvo una experiencia milagrosa. Sí, Saulo tuvo una experiencia milagrosa. Se encontró con Jesús en el camino a Damasco y eso de por sí es una experiencia milagrosa, ¿verdad? Era algo sobrenatural, fue rodeado de una luz, se quedó ciego, pero no se salvó en ese momento. Jesús le dijo, vete a Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer, en Hechos capítulo 9. Si Saulo hubiera sido salvado por la aparición de Jesús ante él, Ananías no le habría hablado más tarde de la necesidad de que sus pecados fueran lavados. Saulo tampoco fue salvo cuando fue sanado de su ceguera. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegó Ananías ahí? Eso fue una de las primeras cosas que ocurrió. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 22, empezando en el versículo 12. 22:12 dice, uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista.
Entonces eso fue lo primero que ocurrió. Y en ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Recibió un milagro. Eso fue un milagro, ¿verdad? Recibió la vista. Ahora, el primer objetivo de Dios al enviar a Ananías a Saulo fue que pudiera recibir la vista. Y a lo mejor ustedes se preguntan por qué. Pues aquí tenemos la respuesta. La restauración de la vista de Pablo fue una prueba inequívoca de que Ananías era el mensajero especial de Jesús. Piénsenlo. Saulo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, ¿verdad? Escuchó la voz de Jesús, fue rodeado de una luz y se quedó ciego. Entonces Saulo relacionaba el quedarse ciego con Jesús. Y Jesús le había dicho, vete a Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo Saulo iba a saber que Ananías era el mensajero de Jesús? Lo primero que hace es sanarle de su ceguera. Yo me quedé ciego en el camino a Damasco por lo que me hizo Jesús. Ahora puedo ver, este es el mensajero. Este es el mensajero prometido por Jesús. Y el segundo objetivo de la visita de Ananías fue decirle a Saulo que se bautizara. No fue salvo por ninguna experiencia milagrosa. Yo recuerdo otra historia que escuché. Yo no sé, yo escucho cosas a través de los años. No sé si es verdad o no. Les mencioné antes el hombre que había soñado con una rueda de carruaje y en el sueño se tragó toda la rueda y se dio cuenta cuando se despertó, es que eso quiere decir que soy salvo, Dios me ha salvado. Escuché la otra historia de cierto hombre, hablaba de esto, que él no se quería convertir, no quería llegar a ser cristiano. No tenía ningún interés en eso en absoluto. Y un día estaba trabajando entre los sembrados de maíz, ahí trabajando, y de repente entre el maíz aparece Jesús. Y Jesús le dice, tú te vas a convertir, que quieras o no. Y el hombre dice que no. Y se va corriendo, y Jesús persiguiéndole por detrás. Y llegó a un arroyo y se cayó en el arroyo, y ahí Jesús le bautizó en el arroyo. Ahora, yo no sé si, esa es una historia que escuché hace muchos años. Lo que decía cierto hombre acerca de su conversión. Muchas personas se inventan historias para llamarse la atención a sí mismas, ¿verdad? Para que los demás piensen, oh, este es uno grande. Este fue convertido por Jesús personalmente. No, gracias. Mi fe, mi confianza está en la palabra de Dios, en lo que yo puedo leer en blanco y negro, no en las supuestas experiencias milagrosas de la gente. Pero la gente dice que esto es evidencia de que yo me he salvado. ¿No fue así el caso de Saulo? Saulo tuvo 2 experiencias milagrosas, ¿verdad? ¿Fue salvo por esas experiencias milagrosas? No. Él no fue salvo hasta que se bautizó para perdón de los pecados. Y el tercer objetivo de su visita fue que Saulo pudiera estar lleno del Espíritu. Ahora, volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Cuándo se salvó Saulo? No mientras aún no estuviera bautizado. Y este punto es quizá uno de los más lógicos. Muchos sostienen, para nosotros por lo menos, pero muchos sostienen que uno se salva al punto de creer solamente. La llamada salvación por la fe sola, ¿verdad? Sin embargo, si es cierto que todo lo que se requiere para salvarse es creer, entonces los demonios también serían salvos. Porque ¿saben ustedes que Santiago capítulo 2, versículo 19, dice que los demonios, o sea, ángeles caídos, ángeles que se rebelaron en contra de Dios, dice que ellos creen en Dios. Para ellos no hay ninguna duda en absoluto de la existencia de Dios. Pero de eso aprendemos un punto muy importante. No es suficiente creer que Dios existe. Los demonios creen en la existencia de Dios, pero no son salvos. ¿Y saben por qué? Porque no le obedecen.
Ahí está la gran diferencia. La obediencia es necesaria para que nosotros tenemos una verdadera fe. Creer solamente no es suficiente. De hecho, los gobernantes principales también se habrían salvado, del tiempo de Jesús también se habrían salvado, ya que creyeron, según lo que dice Juan capítulo 12, 42 y 43, dice que ellos creyeron, pero rehusaban confesar a Jesús como el Cristo, porque no querían ser expulsados de las sinagogas. Entonces podríamos decir que ellos tenían fe, entre comillas, pero no fue suficiente. Y el Nuevo Testamento en realidad niega que uno sea justificado por la fe sola. Esto es lo que dice Santiago capítulo 2 y el versículo 24. Santiago 2, 24 dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe, no solo por la fe. A mí me gusta lo que dice la versión en inglés. Esta es la Biblia de las Américas. La versión en inglés es el New American Standard. New American Standard. Fíjense lo que pone ahí. You see that a man is justified by works and not by faith alone. En otras palabras, y no por la fe sola. Muchos protestantes creen que la salvación es por la fe sola, y la única vez que encontramos en la Biblia las palabras fe sola es en esta versión de las Escrituras, New American Standard, en Santiago capítulo 2, versículo 24, y dice que así no somos salvos. Not by faith alone, no por la fe sola. Y la Biblia de las Américas de nuevo dice no solo por la fe. Yo me pregunto, ¿por qué los traductores de esta versión no lo tradujeron así? No por la fe sola. ¿Será porque millones de personas creen que la salvación es por la fe sola? Y si leen eso, van a creer que nosotros estamos en error. Eso es lo que enseña. Ahora, volviendo a nuestra presentación, Ananías nunca pidió que creyera en Jesús. Saulo ya creía, porque ya se había ido a Damasco, ya tenía fe en el hecho de que Jesús era Señor, porque le dijo en el camino de Damasco: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Entonces ya tenía cierto grado de fe. Ananías, cuando llegó ahí a Damasco, donde estaba Saulo, no dijo: tienes que creer ahora. Cree en Jesús como el Hijo de Dios, acéptale como tu Señor y Salvador personal y serás salvo. No. Ananías le dijo a Saulo qué hacer para lavar sus pecados. Tuvo que bautizarse para perdón de sus pecados. En conclusión, hermanos y amigos, Saulo no se salvó cuando vio al Señor Jesús en el camino a Damasco. No se salvó cuando creyó. No se salvó cuando oró. No se salvó cuando ayunó, ni cuando fue sanado milagrosamente. Saulo fue salvo cuando fue bautizado, cuando fueron lavados sus pecados. Es por eso que Ananías lo instó a no retrasar el bautismo. ¿A qué te detienes? ¿A qué esperas, Saulo? Ahora, si usted se encuentra con nosotros en esta mañana y todavía no ha obedecido a Cristo, ¿a qué espera? Lo puede hacer esta tarde si quiere. Si usted entiende que es necesario creer en Jesús como el Hijo de Dios, que entiende lo que es el arrepentimiento, que es un cambio de mente. Es cuando nosotros decidimos en nuestra mente dejar el pecado y volver a Dios. Si entiende que es necesario ser bautizado para perdón de sus pecados, le animamos en esta mañana. Si no lo ha hecho todavía, lo puede hacer. Creo que ahora vamos a cantar un himno dirigido por nuestro hermano Ernesto, que si hay alguien aquí que quiere obedecer al Evangelio, en esta mañana o en esta tarde nos puede avisar
o si hay alguien que quiere ponerse bien con Dios, miembro de la iglesia, y le gustaría recibir las oraciones de los hermanos también, podríamos ayudar en este sentido. Dios te bendiga.